Obviamente a veces no me pueden informar si estamos bien en audio, estamos bien en transmisión. No se puede, ¿verdad? No sé, no me... Tenía la otra vez a un compañerito, pero no, ya no me escribió, ya no me escribió. No sé si están en el chat de Telegram, ya no estamos, ¿verdad? Ahí ya no estamos. Estamos en un chat, ¿cómo se dice? En un WhatsApp. WhatsApp estamos, ¿verdad? Y yo creo que ahí me están escribiendo. Vamos a mirar cómo estoy en tiempo todavía, ¿verdad? Están escribiendo. Bueno, semana número 8. Forma notarial de los negocios, en los negocios relativos al uso. El objetivo general es aprender los contenidos programáticos del curso, pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a analizar los contratos de arrendamiento, subarrendamiento, estos contratos realizados tanto dentro del protocolo como fuera del protocolo. Y saber antes que nada que estos contratos de cualquiera de las dos formas que ustedes los faccionen tienen obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Y en sí, hacer un pequeño recordatorio de que todos los actos notariales que realicen ustedes en esa calidad, hay 3 obligaciones, pero no podemos, no puedo, no podemos, yo siempre hablo en plural y soy solo yo, ¿verdad? No puedo pasar desapercibido el comentar el caso de notariado que en la noche estuvimos comentando con los compañeros el lunes en la noche, pero no sé si algunos están en ese chat, pero 10:30, 11 de la noche estuvimos comentando el caso ese Hendrix es el nombre del estadounidense, ¿verdad? Que lleva muchísimos años luchando por ejercer notariado. No puedo iniciar mi clase de notariado sin pensar un poquito en ese caso. 2002, la Corte de Constitucionalidad resolvió, por si ustedes no están en el chat, se los voy a leer, 2002. Pero les voy a contar por qué estoy tan involucrada en el caso. Tienen ustedes su ex compañera que es egresada de la Universidad Rural, es colombiana. Y ella ha pasado también por este problema. Pero en ese tiempo dice que le restablecen la situación jurídica, dice al señor Steven Edward Hendrix, dice. Deja en suspenso definitivamente en cuanto al postulante la resolución 1151 emitida, dice, por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, Guatemala, 22 de abril del 2002, para los efectos positivos, dice, del otorgamiento de amparo. La Asamblea de Presidentes, esta es la parte medular de la sentencia. La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales deberá dictar resolución ordenando al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala el dictar una resolución que contenga autorización para permitir el ejercicio de la profesión de notario, dice, al solicitante de amparo. Condicionada, miren esto que simpático, condicionada a que para que se dé tal autorización, don Edward Hendrix debe cumplir con acreditar ante dicho colegio profesional el haber adquirido la nacionalidad a la que se refiere el artículo 146 de la Constitución. Se conmina, dice, a la autoridad impugnada a que dé exacto cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia, para lo cual le fija, dice,
el plazo de 5 días a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria respectiva de este fallo. Pero miren esta cuestión que dice, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de 2,000 quetzales a cada uno de sus miembros sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir. Para los que no están tan actualizados con el tema que hemos estado platicando en el chat, esta persona es de nacionalidad estadounidense, ¿verdad? Y él no estudió aquí. La amiga que les cuento colombiana sí estudió en universidad rural. Y un rural le dijo que tenía que hacer las 2 fases del privado. Lo que pasa es que con una fase del privado se entiende que usted va a ser abogado y con otra fase del privado usted va a ser notario. Pero los que no son guatemaltecos de origen, que establece el código de notariado, ellos no pueden ejercer notariado. Y cuando esta chica fue mi alumna, le dije, yo le dije, usted nunca va a ser notario. Pero a raíz de esta sentencia, miren que yo considero que es bien importante analizar qué pasó de la fecha 2002 para esta fecha, 20 años. 20 años para resolver una situación ante la Corte Interamericana. La audiencia fue la semana pasada y yo pregunté en el chat si sabían si habían resuelto de una vez o no, y alguien contestó, 28 de abril dictan sentencia, contestó alguien del chat de ustedes, de Urruel. Muy interesante va a ser que todos estemos pendientes el 28 de abril, porque la Corte Interamericana va a dictar sentencia, en donde le va a resolver la situación a esta persona. Esta persona es extranjera y trajo todos sus cursos, los incorporó, hizo equivalencias en la Universidad de San Carlos y le hicieron sus privados, pero no le dieron, pienso yo, su título de notario, y si se lo dieron, no le dieron facultades para ejercer el notariado. Entonces yo creo que el problema está cuando ustedes van al Archivo General de Protocolos y se van a inscribir como notarios. Y después del archivo ustedes se van a la SAT y empiezan y compran el protocolo. Ahí fue posiblemente el stop que recibió este señor. Ahora, lo interesante es que pasó del 2002 para qué, para acá, 20 años. Hubo recursos, resolvieron recursos, o efectivamente la Corte se tardó todo ese tiempo para resolver. Yo más creo que se tardó todo ese tiempo para resolver. Por eso es que la justicia ni es pronta ni es cumplida, ¿verdad? Porque si se tardó todo ese tiempo para resolver es posible, porque en algún momento creo que yo los mandé a leer un poquito la sentencia de Carpio Nicol, en donde Carpio Nicol era un candidato a presidente de la República y lo mataron, las curvas para Quiché. Y esa sentencia también tardó muchísimos años. Salió condenado al Estado de Guatemala y la reparación digna para una cantidad de personas involucradas. Ahí está, para los amigos de los nietos y toda la cuestión. Millonada de dólares. Pero también se tardó mucho tiempo para que resolvieran la situación. En el caso de este Hendrix es muy interesante porque de ahí pienso yo que ahí se va a dar muchas circunstancias, porque tenemos muchos extranjeros estudiando Derecho, pero ellos solo pueden ejercer la profesión de abogados. Ellos tienen la ley especial, es el Código Notariado. Y el Código Notariado dice guatemalteco de origen. Yo di mi punto de vista en el chat y les dije, yo creería que esa sentencia de la CC no tiene futuro. Esa es mi opinión, porque yo soy de notariado, ¿verdad ustedes? Entonces, pues no podía yo empezar mi clase sin platicar con ustedes de ese tema, ¿verdad? En donde yo quisiera que ustedes estuvieran bastante atentos, bastante pendientes, porque es un tema que de su curso. Puede ser que hagan su privado o en forma presencial. Ahorita parece que ya están haciendo privados en forma presencial. Y les pueden preguntar su punto de vista, qué piensan ustedes en relación a eso. La amiga colombiana es muy linda, ella está pidiendo a Aurora que le den su título. Pues tal vez se lo podrán dar,
pero va a encontrar tropiezos en el colegio de abogados porque en esta sentencia está involucrado los presidentes, que son la asamblea, ¿verdad? La apelación a donde vayan los presidentes de los colegios de profesionales y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, ahí creería yo que podría encontrar algún tropiezo, pero en fin, es un tema bien importante para nuestro curso, es un tema de actualidad y novedoso. Bueno, y hablando de todo esto, entramos a platicar un poquito del arrendamiento y el subarrendamiento, que son contratos exclusivamente de uso, que son contratos que permiten que uno pueda obtener un bien inmueble para disfrutarlo, para usarlo, para estar dentro del inmueble pagando una renta mensual. Tal vez no para vivir algunas veces, sino es posible que lo que nosotros consigamos es una oficina, tener una oficina para el ejercicio notarial, podría ser, ¿verdad? Las grandes inmobiliarias hoy en día se dedican a dar en alquiler los bienes inmuebles y buscan que uno pueda involucrarse en un contrato con opción de compra. Es muy bueno porque ya no sufre uno tanto para pagar un porcentaje del precio total, un enganche, como decimos comúnmente, sino que lo tenemos es en alquiler y al terminar el plazo del contrato, nosotros podemos optar por que se quede en calidad de anticipo o bien que ya no queremos el negocio. Ahí perdemos ese porcentaje que estamos dando en calidad de opción de compra. Aparecen un par de definiciones de lo que es el arrendamiento en sus diapositivas, que ya se las mandé, me quedé pendiente con una que no la encuentro ni por arriba ni por abajo. Pero fin de semana la voy a buscar bien. Y dice que es un contrato notarial por medio del cual una de las partes se obliga a dar a otra el gozo o el uso de una cosa por un determinado tiempo y a cambio de una cantidad de dinero. Y puede ser de bienes muebles o también puede ser de bienes inmuebles o que puedan ser rústicos o urbanos. El tener en arrendamiento un bien inmueble puede ser también una parcela, una porción de terreno para cultivar, para sembrar. En este lugar donde yo estoy se da mucho la papa y las personas, la tierra es muy buena, la tierra es muy buena para cultivar papa. Y las personas, las parcelas las dan en arrendamiento. No las dan en arrendamiento por un año, por 2 años, sino por 5 o 10 años, ¿verdad? De este contrato, sus elementos personales es el arrendante y el arrendatario. El arrendante es el propietario, ¿verdad? Y el arrendatario es el que hace uso y disfrute del bien inmueble. Los elementos reales es la cosa y el precio, y los elementos formales, pues que se hacen en escritura pública y que hay 4 requisitos que establece la ley de cuándo es obligatorio hacerlo en escritura pública. También vamos a platicar un poquito del usufructo, del uso y la habitación, y por último vamos a charlar del comodato. Comodato como que no muy es de moda, ¿verdad? Comodato como que dice, pero ¿y si qué consigo? ¿Qué gano con darte el bien y que me lo devolvas igual? Y si lo perdés, me tienes que devolver igual. Pero ¿cuánto gano? ¿Verdad? ¿Se pacta una cantidad o no? Ahí lo vamos a mirar, que es parte de los contratos de uso. Los elementos formales, como dije, pues se debe inscribir en el registro de la propiedad, siempre y cuando uno de los 2 presupuestos se den al momento de hacer el negocio. Generalmente en la práctica, cuando no se dan estos 4 presupuestos, arrendante y arrendatario optan por hacerlo en documento privado con firma legalizada. Yo creo que es muy buen documento.
solamente que había que cuidarlo, ¿verdad? Porque en determinado momento lo perdemos o, como hice yo ahorita, que estaba echando alcohol y el alcohol, pues agarra unas resoluciones y hubo que repetirlas, ¿verdad? Porque se las llevó. Y si nos pasa eso con el contrato de arrendamiento, nos vemos en un problema. El fin de semana platicaban mucho los jóvenes en relación a los contratos verbales de arrendamiento, que generalmente dice que en la práctica se acostumbra a que los arrendamientos se hacen en forma verbal. Yo no aconsejo que eso suceda por varias circunstancias. La primera, se les va el negocio. ¿Qué van a ganar ustedes como notarios si se hace en forma verbal? Nada. Asesoramiento, pues ahí el artículo, ¿qué? 55 del Código Notario, o cuál es, no me acuerdo, que dice toda consulta causa honorarios, pero ¿cuánto van a cobrar por una consulta? Pero si hacen un documento dentro del protocolo o fuera del protocolo, los honorarios van a ser bastante buenos, los que se van a percibir. Entonces, y bueno, pero dejemos ese tema de los honorarios. ¿Qué sucede cuando hay incumplimiento del arrendatario? ¿Qué van a hacer ustedes en su calidad de arrendantes, de propietarios o mandatarios del propietario del bien para poder reclamar renta atrasada, deterioro del bien, que no es deterioro normal, sino deterioro que provocaron los inquilinos? ¿Qué van a hacer para que la persona se vaya del inmueble? Si ya les platiqué bastante de que es triste a veces que los propios dueños de los bienes inmuebles, ellos no pueden ingresar al bien inmueble porque está ocupado por los arrendatarios. Porque si ingresan sin permiso del arrendatario, pueden incurrir en una figura penal. Y comentaba un compañero que pues la usurpación es una figura para que se vayan del inmueble, dice, pero hay que tener cuidado porque en la usurpación, si yo denuncio por usurpación, pero si aquel logra probar que sí lo tiene en arrendamiento, hay otra figura en penal que creo que no la dije el fin de semana, que la denuncia falsa, ¿verdad? No puedo estar imputando cuestiones que no son, que son mentiras, ¿verdad? Porque no tengo fundamento, no tengo base, no tengo soporte para hacer ese tipo de denuncias. Entonces, en sí, el tema y lo que se aconseja al alumno es que cualquier negocio que se pueda llevar a su bufete relacionados con el uso o disfrute debe constar en documento. Y yo agrego a eso que cuando el contrato termine, contrato de arrendamiento o subarrendamiento termine, igual debe constar en documento la finalización del contrato. ¿Por qué debe constar en documento? Porque no sabemos si la persona que estuvo ocupando el bien estaba al día con los pagos de la luz, del teléfono, del agua. Y si yo termino el contrato con un documento, esta persona se va a ver obligada a entregarme los recibos al día, ¿verdad? Entonces, agregado a esto, eso, y que no está en el programa, debe quedarse como obligación el terminar el contrato de arrendamiento o subarrendamiento, de uso y de habitación, más no de usufructo. Usufructo termina de otra forma. Debe terminar por medio de un documento, por medio ya sea de escritura pública, que sería muy bueno, como por medio de un documento privado con firma legalizada. Ahora, todas estas incidencias del contrato de arrendamiento es necesario que se den y que el contenido del documento que ustedes vayan a hacer sea totalmente específico, sea detallado. Todas las condiciones en las cuales se da el arrendamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay incumplimiento de arrendante o de arrendatario, todos corremos a la vía judicial. Todos corremos a un juicio sumario de desocupación, a un juicio de rendición de cuentas posiblemente, a un juicio de pago de rentas atrasadas.
Pero si el juez no tiene el contrato de arrendamiento que le abra las puertas para ver qué sucedió, no va a poder fallar. Hoy revisamos un pago de rentas atrasadas. Pero revisábamos, les digo por el plural, porque éramos las dos compañeras que estábamos revisando. Y veíamos de que los recibos, porque recibos estaban utilizando, de la renta decía 800 mensuales. Pero el documento, la escritura pública, decía 500 quetzales. ¿A cuál le vamos a hacer caso? ¿Al recibo o a la escritura pública? El notario, cuando hizo el contrato de arrendamiento, debió haber colocado en el espacio donde dice renta, el arrendatario pagará en calidad de renta 500 quetzales mensuales por 6 meses, en el entendido que a los 6 meses se aumentará la renta a 200 quetzales más o se aumentará el 10%. Con eso ya nosotros tenemos para decir, no, el precio real es 800, no 500, como dice el documento. El recibo dice 800, pero el documento establece que se puede ir aumentando en cierta cantidad o en porcentajes. Las grandes inmobiliarias siempre contemplan eso, el aumento. Y las grandes inmobiliarias trabajan que se cobrará la renta en dólares, ¿verdad? Equivalente a quetzales, dice. Y que la renta irá aumentando de conformidad con el aumento del valor del dólar. Así hacen esos contratos de arrendamiento. Entonces, eso es bien importante para ustedes tenerlo muy presente al momento de hacer estos instrumentos. De ahí en las diapositivas aparecen, dice, los casos en que deben inscribirse los arrendamientos. Y el primer caso, son 3, 4, estaba yo diciendo, son 3 casos que aparecen aquí cuando se deben inscribir los arrendamientos. Dice el primero, cuando el plazo supere los 3 años. En la práctica, siempre hacemos contratos y siempre lo hacemos por un año prorrogable a plazos iguales. Dice. Eso quiere decir que si el arrendante recibe la renta del siguiente mes del vencimiento del plazo, automáticamente se prorroga por un año más. Por eso el contenido del documento es bien importante cuando ustedes lo hacen. También establecemos que la renta, que el plazo se puede dar por el simple cruce de cartas. Son oficios que hacen arrendante y arrendatario en donde dice, le autorizo que por otro plazo igual. Pero qué bonito sería que nuestro mismo contrato de arrendamiento, para que el notariado siga en aumento y no se esté depreciando tanto el notariado, no depreciando, no, sino no se esté evitando llegar al notariado para hacerlo un poco más simple, un poco más rápido, sin necesidad de contratar al notario, sino solo pacto entre usted y yo, ahí así, que se evite. Tendría que ser que si lo hago por un año, yo tendría que decir en el contrato que se prorrogará por otro contrato igual, por otro contrato similar al que estamos firmando. Eso sería muy bueno, porque entonces nosotros no solo haríamos este contrato de arrendamiento, sino dentro de un año tendríamos al cliente para el siguiente contrato. Y si ese cliente es como mi cliente que siempre me dio de comer, mi amigo de aquí de mi pueblo, no Progreso, San Marcos, siempre me llevaba contratos de arrendamiento. Yo siempre, todos los meses, siempre le hacía más de 5 contratos. Yo le decía que era dueño de todo Villahermosa, los que son ustedes son de Guatemala. Villahermosa es allá por San Miguel Petapa, ¿verdad? Ahí vivía él. Viví. Pero se graduó la hija de abogada y notaria, ya no le puede hacer notariado, pero a alguien le hay que firmar, ¿verdad? Ya, ¿para qué van a pagar? Y siempre hacíamos documentos privados con legalización de firma, pero siempre me pagaba 250 quetzales, estoy hablando de hace 15 años, ¿verdad? 250 quetzales. Y decía el contrato que será por un año.
prorrogable por otro contrato igual. Entonces yo ya sabía que siempre todos los meses tenía una cantidad de casas, ¿verdad? Todos los meses tenía 2, 3 contratos, porque él así hacía sus contratos, pero yo le instruí que así los debía de hacer, ¿verdad? En ese caso sí era muy triste ver que a veces las personas se iban y lo que menos hacían es dejar que él como propietario entrara a ver cómo quedaban las instalaciones. Y las instalaciones quedaban deterioradas, los servicios no quedaban al día y habían veces de que cobraba unos 1,500 de renta y se quedaban con un pago de luz de 3,000 quetzales. Entonces, no traía cuenta. Siempre se acostumbró a poner en el cuerpo de contrato el depósito. Un depósito igual a la renta. Entonces pagaba la renta y pagaba el depósito, en el entendido que hicieron una pregunta el fin de semana, que el depósito se va a devolver siempre y cuando el propietario del bien inspeccione si no hay pintura que realizar, si no hay que cambiar determinadas partes de la casa, los sanitarios, los baños, las cortinas. Solo si todo está intacto, se devuelve el depósito. Siempre colocamos en los contratos, todo lo que estoy hablando es previo, no he llegado todavía a las obligaciones instantáneas, todo es previo. Siempre pedíamos un fiador, una persona que se comprometiera con el pago insolvente del principal obligado, del deudor. El fiador se comprometía con su salario, con sus bienes presentes y futuros, y se comprometía a cumplir con la obligación si el deudor o si el arrendatario, deudor va porque deudor de rentas, si el arrendatario no pagaba consecutivamente, no pagaba una o dos o más rentas que no se percibieron, entonces venía el fiador y entonces se ejecutaba el fiador. Esos son juicios sumarios, ¿verdad? Pero ya con una escritura pública ya pasan a ser títulos ejecutivos, ¿verdad? Ejecuciones en la vía de premio, depende las características del contrato que ustedes van a hacer. Por eso fue que sábado y domingo yo y ustedes les digo que hay que leer todo lo relacionado con el juicio sumario del Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo hoy mañana voy a hacer eso, ese resumen del Código Civil y Código Procesal Civil y lo voy a mandar al chat que tienen ahí los compañeros. Hay una compañera que lo administra. Ella sabe que chats malintencionados no lo va a sacar del grupo, ¿va? Porque ahí hay que preguntar. Yo les digo a ustedes, si tienen preguntas para su examen y no las pueden responder, pregúntenme, decía una persona, es que no nos da tiempo, 45 minutos. Pero si yo doy clases hora y media, digo, ¿cómo le pueden dar solo 45 notariados? Es imposible. Entonces pregúntenme y yo los puedo orientar para evitar esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, miren todo lo que hablé de los 3 años, ¿verdad? Que no superen los 3 años. Y el otro presupuesto para inscribirlo en el registro de la propiedad es que se ha pagado la renta anticipada por más de un año. Se pagan rentas anticipadas, sí se pagan. Yo hice un contrato de arrendamiento de paso de acueducto, creo que les platiqué de eso. Y el contrato se hizo por 20 años, con pago de renta anticipada de 20 años. Y el contrato muy bonito porque ahí se especifica, en ese tiempo el cambio del dólar estaba como a 5, creo yo, hace 20 años, ¿va? Hoy no, 7.80 creo que está ahorita, ¿verdad? Ahí decía que de conformidad con el cambio, el aumento, la bajada del dólar, así va a funcionar la renta que se estaba pagando en la empresa grande, ¿verdad? Que está involucrada en el tema. Y el último, que es el más importante, dice cuando arrendante y arrendatario lo soliciten al notario. Dentro de las obligaciones previas del contrato de arrendamiento, yo creo que el doctor en las obligaciones previas no nos coloca muchos temas, ¿verdad? Yo creo que no, 2 creo que nos da. El contrato de arrendamiento está en la página 189 de su libro.
Dentro de las obligaciones previas que nos coloca el doctor aquí, primero dice los documentos de identificación. Y si alguno es persona jurídica, dice el título con el que acredita la representación, el personero legal, dice el título con el que se acredita, pues el título preguntaba si se podían hacer contratos de arrendamiento con mandato. Y yo les dije que sí, que tanto mandante como mandatario podían comparecer por medio de un mandato. Solamente que el mandato que se va a hacer es un mandato de los especiales que vimos porque es para disponer de un bien inmueble, ya sea venderlo, arrendarlo, grabarlo o hacerle cualquier modificación por medio de documento al bien inmueble, ¿verdad? Y aquí dice el título de propiedad del bien objeto del arrendamiento. Es el título de propiedad del bien objeto del arrendamiento. En la práctica, les digo, llegan los clientes y dicen, fíjese que voy a dar en arrendamiento un bien inmueble que está en tal dirección. A veces cometemos el error, los notarios cometemos, les digo porque yo también me involucro en eso, cometemos el error de no pedir el título de propiedad, cuando eso es elemental. Y es elemental porque vamos a colocar el número de finca, folio y libro, si son bienes inscritos. Al momento del juicio sumario de su ocupación, en el momento preciso del lanzamiento, debe coincidir el número de finca, folio y libro con la dirección de la ubicación del inmueble. Porque entonces el juez, cuando llega a hacer el lanzamiento con todo su séquito de seguridad que llega, si no lo colocamos, si no está dentro del expediente, él no va a poder hacer el lanzamiento. Y entonces va a llegar a la diligencia. Y no solo que de por sí los juicios no son prontos ni cumplidos, sino son juicios que se tardan una muy buena eternidad para que prosperen en los juzgados. Y todavía tienen apelación. Casación no tienen, pero tienen amparo. Casación, ay, no, ya me puse a pensar en la casación. No, no, parece que no. Esto no. Hasta la forma de apelar. Estos juicios no es apelable todo. Bueno, hay las excepciones. Ya con las innovaciones de la CC, las excepciones son apelables, aun y cuando se declaren sin lugar las excepciones previas, ¿verdad? Antes no. Antes se declaraban con lugar o sin lugar. El mismo 610, 611, 608, creo, el 600 para 606 establece que es apelable y que no es apelable, pero hay innovaciones de la CC en donde dice que hay que entrarlas a conocer, hay que razonar, hay que motivar y hay que resolver. Entonces, si va mal y si no tenemos a la vista el título de propiedad, el juez, al momento de hacer el lanzamiento de los que ocupan el inmueble, va a encontrar tropiezos y no va a poder cumplir. El problema, como les decía, es de que ¿cuándo va a regresar a hacer el lanzamiento? Cuando de por sí tiene 2,000 expedientes encima. Si ustedes vieran cómo está mi escritorio y si vieran cómo está debajo de mi escritorio, es un horror. Creo que tengo aproximadamente unas 50 sentencias para sacar. 50 en una semana. Eso es una locura. Entonces, ¿a qué hora vamos a darle vuelta? Para poder darnos cuenta cuál sigue. Y para poder responder a lanzamientos, por eso que esos juicios son bastante complicados, pero lo más complicado se encuentra cuando son bienes rústicos. Y el contrato de arrendamiento no especifica claramente la ubicación del bien inmueble rústico. En el área rural es complicado poder hacer un lanzamiento y como dijo el compañero, lastimosamente muchos optan por la usurpación. Y entonces vienen las personas y dicen, pero es que yo no estoy usurpando. Se van a una primera declaración y el mantenerse ahí es una usurpación agravada. Se van a una primera declaración y dicen, nosotros no estamos usurpando. Si nosotros
hemos cultivado la tierra, nosotros la tenemos en arrendamiento, el dueño de la finca nos lo dio en arrendamiento, pero ¿con qué lo prueba? Dice, pues, ¿verdad? Pues es que pagamos, pero hay un recibo, hay un depósito que hacían mensual. El recibo, ¿o cómo pagan? No, nosotros pagamos en efectivo, entonces, ¿cómo probar eso? Y entonces el lanzamiento, lo que trae previo al lanzamiento, es que se le pide al juez que haga un reconocimiento judicial. Y el reconocimiento judicial ya orienta un poquito al juez para el día y la hora de lanzamiento. Porque entonces ya ha ido a hacer ese reconocimiento, ahí dice, ah, sí, aquí están los linderos, aquí están. Pero si sucede lo que les conté el fin de semana a los compañeros de lo que a mí me pasó con un lanzamiento, que en el momento que fue el juez con toda la seguridad a hacer el lanzamiento, el número que yo había dado de la casa ya lo habían quitado. Entonces decía, pues, mira, no hay número. Decía, ¿qué número lanzo? ¿De qué número lanzo? Pues entonces el color. Y cuando llegamos a hacer el lanzamiento por el color de la casa, ya estaba pintada de otro color, fuga de información de los tribunales. Entonces decía el compañero muy acertado, y hasta le dije, escriba su tesis sobre eso, es bien importante con toda la tecnología que tenemos ahora y que necesariamente nos involucramos en ella. Aunque no hubiésemos querido, tenemos que estar en ella. Con toda esa tecnología, dice el compañero, la ubicación. A veces la ubicación, vaya, el Waze, ¿cómo se llama eso? Waze, falla. Pero la ubicación directa de donde está en por medio del WhatsApp, ¿verdad? Entonces habría que modificar todo eso y decirle al juez, mire, como van a quitar el número, como van a pintar la casa, como van a cambiar, como van a hacer esto, coloque usted en su resolución que se va a dejar guiar por la ubicación que yo le voy a dar en el WhatsApp, pero ahí no hay ley, ¿verdad? No podemos pensar en eso porque no hay ningún fundamento jurídico. En sí, entonces, el título de propiedad como obligación previa para hacer este tipo de juicios, para hacer este tipo de contratos y que funcionen en el juicio sumario, es responsabilidad directa del notario. El notario, en el contenido de sus cláusulas en su escritura pública, el notario debe colocar directamente todos los detalles, pensando en un posible incumplimiento de parte del arrendante, pero generalmente se da de parte del arrendatario. Generalmente quienes fallan son los arrendatarios. Otra cuestión también que es importante añadir aquí, el plazo. Si contraté para un año y me voy 6 meses antes, no debo olvidar que los 6 meses restantes los tengo que pagar. Pero si me fui 6 meses antes y le dejé su casa igual y todo está igual, sí, pero el contrato dice un año y si me voy, pues váyase, pero de todos modos o me paga o lo demando. Pago de renta dejar de percibir. Entonces, eso es importante porque preguntaban también que en una oportunidad dio el compañero su casa para 3 meses, dice. Y al mes cabalito se fue su inquilino y que no lo pagó los otros 2 meses, pero le hubiera cobrado, ¿va? Podía cobrarle, pero no lo hizo. En fin, eso también es muy importante. Las obligaciones, entonces, instantáneas de este contrato. Estas ya saben ustedes de que después de todo lo que hemos platicado y los documentos que vamos a tener a la vista, la obligación instantánea es fraccionar el instrumento con todas las cláusulas que vamos a analizar más adelantito. La firma de arrendante, arrendatario y fiador, y la firma, las palabras ante mí y la firma del notario, y el sello si lo va a utilizar. Las obligaciones posteriores, aquí dice razonar el título. En ese tema dice razonar el título o documentos que se tengan a la vista cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada. Yo ahí sí no muy estoy de acuerdo con ese tema y les voy a decir por qué. Tal vez razonar el título, tal vez sí va al registro general de la propiedad, pero ni aún. Porque fíjense ustedes que si esta persona se dedica a dar en arrendamiento sus bienes,
y lo da para 6 meses ahorita, razona el título, otros 6 meses razona el título. Y de repente en 10 años tengo 20 inquilinos, 20 veces tendría que razonar el título. Eso en la práctica no se hace, aun y cuando el doctor lo aconseja y dice que debe ser una obligación posterior. Pero si les hacen esa pregunta en el privado, ustedes dirán, pues sí, que hay que razonar el título, pero qué pena si este se dedica a dar alquiler los bienes. Y ahí han pasado más de 20 inquilinos. ¿Cómo estaría el título de propiedad o la escritura pública de propiedad del bien inmueble? Con tanta razón, ¿verdad? Habría que analizar. Testimonio especial para el Archivo General de Protocolos. Esto ya lo saben ustedes, que dentro de los 25 días siguientes de haber faccionado el instrumento público, ustedes lo tienen que enviar, porque si no, se pueden hacer acreedores a una multa. Y si cumplió el trimestre, ustedes no mandan el testimonio especial, pues el Archivo General de Protocolos los va a inhabilitar. Y pues no importa, los inhabilita y al rato ustedes llevan su testimonio especial y los habilita. Nuevamente los habilita. El problema que se da es de que si van a participar, como ahorita está la participación para fiscal general, ahí piden una certificación de no haber sido inhabilitado el ejercicio notarial, entonces ya no van a poder participar y al rato todas las instituciones en donde los abogados y notarios podemos trabajar ya no nos van a dar trabajo si nos aparece una sanción, porque como esta se publica en el diario de mayor circulación, en prensa libre, he visto yo que lo publican últimamente, ya no van a poder participar absolutamente en nada, ¿verdad? Y el primer testimonio que va con su respectivo duplicado al registro general de la propiedad. Ahí no olviden ustedes que tienen que colocar un timbre de 50 centavos para la razón registral. Y si se trata de subarrendamiento, dice, esto está bonito, porque si es un subarrendamiento que están haciendo, necesariamente en las anotaciones de la finca, en el registro, tiene que estar inscrito el contrato de arrendamiento, donde en el contrato de arrendamiento les facultaron a ustedes para poder dar en arrendamiento los bienes inmuebles. Si el contrato de arrendamiento no tiene autorización para dar en subarrendamiento, ahí se va a meter un gran problema. Muchas personas alquilan las casas y como son tan grandes las casas, en el fondo o en algún lado de las casas tienen inquilinos, pero no lo hacen saber al propietario y tampoco el contrato les permite subarrendar. Se meten a problemas y ahí ya los pobres inquilinos se pueden ir por otra vía que no es la civil, ¿verdad? En cuanto a los impuestos, ahorita vamos a platicar de los impuestos. Permítanme un segundito, ahorita vengo.
No, yo ya me apunté a hacer. ¿Quieres con el pan de la modelo? Lo que sea. Entera? Lo que sea, pero acá, ahí. ¿Qué mire? ¿Dónde llega entera? Tomamos café, solo pero... Ya estoy aquí, perdón, ya estoy aquí, compañeros. Es que fui, hoy voy aquí. ¿Y quién está aquí? ¿Por qué voy? Que si están trabajando todavía, hay una señorita trabajando. Bueno, en relación a los impuestos, pero sí sé dónde me quedé. El testimonio especial, esa es una modificación en relación a todas las escrituras públicas que hemos hablado, del 2 por millar, no menor de 1 quetzal, creo que decimos, y no mayor de 300 quetzales. Este contrato de arrendamiento y subarrendamiento lleva una modalidad muy especial y muy simpática, en donde, y yo creo que es una pregunta que hace, en donde el 2 por millar juega en relación al plazo del contrato. Si el contrato dice que son 1,000 quetzales mensuales por 12 meses, 1,000 mensuales por un año, serían 12,000 quetzales. El 2 por millar de 12,000 son 24 quetzales. Ya no lo hacemos sobre 1,000, sino hacemos el cómputo sobre todo el tiempo que dura el contrato. Esa es la diferencia del testimonio especial. Dice aquí, por tratarse de valor determinado, el 2 por millar del valor del contrato. Para esto es necesario multiplicar la renta por el plazo y calcular el 2 por millar, lo que les estoy diciendo, y el testimonio para el cliente dice que no cubre ningún impuesto. No obstante lo anterior, el arrendamiento sí está sujeto al pago del impuesto al valor agregado. Les cuento que antes lo que daban las personas era un recibo, y en el recibo colocaban el timbre, y en cuanto al timbre ponían el 3% del timbre. Miren, ahora IVA, ¿verdad? Es decir, hasta el momento que se emite la factura. Ahora bien, antes de pasar a otro tema, platiquemos un poquito del subarrendamiento. En la práctica notarial, dice, es frecuente que encontramos en los casos de subarrendamiento. En estos casos, el que da en arrendamiento no es el propietario, sino un arrendatario o inquilino que cuenta con facultades. En este caso, comparece el subarrendante, el subarrendatario y el fiador se constituyen ante la obligación de esto. Solo les voy a decir una cosita. A veces en la práctica nosotros aconsejamos, que tal vez es un mal consejo que les voy a dar, pero como son mis alumnos, aconsejamos de que el propietario del bien, si teme que los arrendatarios no vayan a cumplir con el pago, con el cuidado y toda la renta, entonces nosotros en la práctica aconsejamos que el propietario le dé en arrendamiento a un subfamiliar con facultades para dar en su arrendamiento. Entonces el familiar da en su arrendamiento, y al momento del incumplimiento de los subarrendantes, el propietario demanda al arrendatario. Y el arrendatario, como es su familiar, nunca se va a oponer. A diferencia que si el arrendatario no se quiere ir del inmueble, incluso no quiere pagar la renta, se va a oponer totalmente al lanzamiento, al juicio sumario de su ocupación. Por eso los mandé a leer ese juicio, porque tiene mucha relación con el tema. Se va a oponer al lanzamiento. Y cuando ustedes sienten, ese proceso lleva 5 años y ni perciben renta, ni aquellos se van del inmueble. Porque la figura que juega el arrendatario moroso e incumplido e irresponsable es la consignación de la renta. Aparentemente consignación, porque lo único que hacen a veces es ir a consignar una renta, y de ahí juegan con los memoriales de consignación de renta de los siguientes meses, pero ya no consignan ni un centavo, porque los juicios, los procesos esos de consignación de renta se va por la vía de los incidentes, y son procesos larguísimos, porque en cuanto ya se está terminando la primera consignación, ya tenemos la segunda. Pues dice vía de los incidentes, y se entiende que eso es 2, 3, creo, 2, no me acuerdo cuántas, pero no se cumple, porque los juicios, los juzgados civiles están
atorados, están, pero a reventar de juicios, de toda índole, ordinarios, de toda índole. Entonces, ese es un buen consejo. Otro buen consejo es el pago de renta por medio de cheque prefechado. Está bien, le doy en renta este bien inmueble por un año, déjeme 12 cheques de 5,000 quetzales y yo lo voy a cobrar entre los primeros 5 días de cada mes. En el entendido que si un cheque no tiene fondos, lo protesto. Y a la vía penal no le va a gustar. Es otro consejo para poder dar en arrendamiento. Dos cositas les quería decir. De ahí tengo yo por acá, ya hablé de la pregunta, como ustedes quieren que trabajemos con la positiva, yo también con las positivas trabajo. Ya platiqué con ustedes de los arrendamientos con opción de compra, ya platiqué de los arrendamientos los arrendamientos con mandato, tanto para el mandante como para el mandatario. Ya platicamos la figura del fiador y yo creo que ya platicamos todo eso. Pero antes de pasar al contrato en sí, platicamos del usufructo un poquito. Ese ya lo platicamos. Y lo platicamos cuando yo les di la compraventa. El usufructo, dice, es un derecho de disfrutar de lo ajeno en relación a los frutos naturales y civiles. En los contratos de compraventa de bienes inmuebles es el acto por medio del cual el vendedor decide de la venta del bien, pero se reserva para sí, a veces en forma vitalicia, el usufructo. Puede seguir usando el bien y disfrutando del mismo por el tiempo que desee, dice. Se puede constituir usufructo vitalicio sobre bienes inmuebles inscritos en los registros. Según el Código Civil, no puede exceder de 30 años. Esto ya lo platicamos porque es una forma de asegurar el bien que doy a mi hijo, a mi hija, que lo doy tal vez en venta, que tal vez lo doy en donación. Yo me reservo el usufructo vitalicio. Y esta, mi hija, mi hijo, no va a poder disponer del bien si yo no lo autorizo. Esa figura la jugué con ustedes con el testamento. ¿Se acuerdan que les dije que yo prefería reservarme el usufructo y no dejar un problema con testamento por el proceso sucesorio? O sea, lo platiqué con ustedes. Entonces, esta figura del usufructo, esta sí no podemos decir, se puede hacer en documento privado, debe ser en escritura pública porque se manda a inscribir, porque son bienes inscritos, ¿verdad? Los que gozan del usufructo. ¿Puede haber usufructo en bienes no inscritos? Sí. Puede haber. Ahora, ¿dónde lo vamos a inscribir? Ese es el problema, ¿verdad? Porque no hay dónde inscribir, tal vez son bienes porque no hay un registro donde se puedan inscribir los bienes no inscritos. Y el usufructo también se puede distinguir muy fácilmente por renuncia del usufructuario, por venta, por muerte. Y mientras esté anotada una finca con esta garantía del usufructo, la puedo terminar, si murió el usufructuario, con la partida de defunción y un memorial acompañando la partida de defunción. Dice que los documentos de identificación de los comparecientes y el título de propiedad son como obligaciones previas que se deben tener, ¿verdad? Como obligaciones instantáneas, pues ya lo saben ustedes, y las posteriores, pues si es que se va a constituir otro usufructo, si es que no se hizo en el momento de la compraventa o la donación, si no se hace de manera independiente, pues su testimonio especial, el testimonio para mandarlo a inscribir. El uso y la habitación. Cabanellas dice que el uso es un derecho real y es la facultad jurídicamente protegida, dice, de servirse de la cosa ajena conforme a las propias necesidades tanto del usuario como de la familia. Tome usted también, como de la familia. Solo se permite servirse de la cosa ajena, dice, los derechos no se pueden grabar, vender, ni mucho menos dar en arrendamiento. El uso es el derecho de gozar gratuitamente de una cosa ajena, en la medida que el usuario y su familia lo permite. Pero miren la habitación, puede ser uso de predio urbano, dice. Yo no muy que creo este asunto, ¿verdad? Solamente lo que sea necesario para el habitacionista y su familia, al igual el uso no se puede grabar, enajenar. La habitación es
hecho de que yo en mi casa tengo un apartado donde puedo dar para que cierta persona lo pueda usar, pueda vivir ahí, pueda disfrutar del bien. Generalmente estos no se cobra ningún dinero en esa calidad, ¿verdad? No se de renta, sino que únicamente se da para que puedan vivir, salvo pacto en contrario, ¿verdad? Pero sí se aconseja que si lo va a dar sin cobro o con cobro, hágale un documento, porque al final que está gozando de la habitación puede que no lo deje entrar, entonces va a tener problemas. Pero caigamos al cómodo, y como dijo una su compañerita el viernes, que por qué me salí del tema, dice, entonces ella ni siquiera tiene su programa en las manos, y cómo quiere ganar si no tiene ni el programa. El comodato es parte de los negocios que Rural nos manda a analizar en esta semana. Puy Peña dice que el comodato es el contrato por cuya virtud una de las partes, dice, entrega a la otra una cosa no fungible para que use de ella, dice, para que la pueda usar por cierto tiempo o para determinado servicio, con la obligación de devolverla una vez cumplido para lo que lo pidió. Aparecen elementos personales, comodante y comodatario. Aparecen elementos reales, la entrega de la cosa. No se transmite la propiedad, solo su uso, dice. Y yo decía, el fin de semana decía que hay boutiques en Guatemala. Hay un lugar donde venden trajes para caballero muy bonitos. Los trajes son bastante elevados, elevado es el precio. Y yo decía de que muchas personas, en lugar de comprar un vestido o un smoking, iban a alquilarlo. Y decía, ¿no será que es comodato? Pensaba, y se los transmití. Pero me hace pensar que no es comodato, porque dice es gratuito. Y cuando uno va a alquilar un traje o un vestido, se paga. Y el vestido cuesta 1,500, pero se lo doy para su uso por 24 horas y son 200 quetzales más la lavada. En el entendido que esa boutique de las que le hablo solo tiene un vestido de una moda, de una forma. No tiene 5 o 6 vestidos, porque si no, 5 o 6 vestidos los alquiló, corre usted la mala suerte, que en la fiesta se va a encontrar con otra que tiene el mismo vestido, ¿verdad? No, esta boutique garantiza solamente un único vestido, ¿verdad? Y lo da en venta, pero lo da en alquiler. Estos hijos, cuando están estudiando la primaria, que se deben vestir de tal cosa, que para carnaval, ¿a qué va uno? A alquilar los trajes. Y le dan un papelito, pareciera insignificante aún. Dice, firme aquí que me lo va a devolver y me deja aquí dice, en mi pueblo, dice, me deja su DPI, dice, y le presto el traje. Pero cobra, y se debe devolver íntegro. Y el día que dijeron, porque por día no devuelto, es un cobro, es un cobro. Entonces a veces sale mejor mandarlo a hacer que mandarlo a alquilar, porque después se le puede olvidar llevarlo, ¿verdad? Pero esto sería parte del comodato. No, porque el comodato es gratuito. Y dice, debe devolverse la misma cosa. Si no se puede, debe ser una de la misma especie o calidad y el mismo valor. Aquí en el comodato el problema es que pierda usted las cosas, ¿verdad? ¿Dónde va a encontrar? Si es un broche de oro, una figura preciosa, que hoy vi una figura preciosa, y si lo pierde, ¿cómo lo va a devolver? Porque es de tiempo antiguo, ¿verdad? Solo se lo prestan. Es preocupante, el comodato hasta ahí llega, hay obligaciones notariales. Hay que tener un título de propiedad, se fracciona un instrumento público. Si se hace en escritura pública, hay que cumplir con el testimonio oficial. Hay que llevarlo al Archivo General de Protocolos. O sea, cumple todas las características de una escritura pública. En sí, esos son los contratos del día de hoy. Hoy veamos entonces el contrato de arrendamiento, ya en la escritura pública. Esto para que vean ustedes que todo lo que dice la escritura pública yo se los amplié totalmente en toda la explicación que di.
Y dice la escritura pública, número, lugar y fecha. Ante mí comparece el arrendante, el arrendatario, comparece la fiadora. Celebran contrato de arrendamiento. En la primera cláusula, la persona del arrendante dice que es propietaria de tal inmueble y hace ver que tiene luz, agua, teléfono, cable y todos los servicios que puede tener el bien. En la segunda cláusula dice que lo da en arrendamiento la persona tal, bajo las siguientes condiciones. Dice, plazo. 1 año contado a partir, dice, de tal fecha. Nosotros sabemos, a veces colocamos contado a partir del fraccionamiento del presente instrumento público. Renta, dice, pagará en concepto de renta 2,000 quetzales más el IVA, dice. El arrendatario se obliga a hacerla efectiva en forma anticipada y sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno el 15 de cada mes. Y aquí pueden ustedes colocar cómo va a pagar. Mediante depósito en tal cuenta bancaria. Ojo, eso es elemental para dejar probar la forma de pago. Porque cuando hay incumplimiento, ese es el primer tema que se puede discutir. Y dice que se pagará en forma mensual. Entonces aquí colocar, miren que estoy en San Marcos y hay frío afuera, pero aquí ya estoy yo con calor y ni siquiera tengo el calentador. Entonces aquí dice que se pagará en forma mensual y en tal lugar. Y se puede pagar en forma de depósito en la cuenta bancaria a través de cheque o en efectivo contra entrega de la factura o el recibo. Destino, ¿para qué se quiere? Para vivir, para un local comercial, para lo que vaya a servir el bien inmueble. Y tengo que tener mucho cuidado con esto. Ayer ustedes vieron, ayer o hace 2 días, vieron una noticia ustedes que asesinaron a una jovencita que trabajaba en un banco y persiguieron a los chicos y los alcanzaron. Pues a veces a mí me gusta ver los comentarios ahí de las noticias. En los comentarios dice que les encontraron a los chicos en las bolsas del pantalón, dice, algunos documentos, algunos papeles y con direcciones. Y se dirigió el Ministerio Público ya hoy en la mañana a hacer un allanamiento de esas casas. Pero en una de esas casas decía una persona que él vivía a la par, pero que esa casa de esa dirección la había dado en arrendamiento, en alquiler, decía él. Entonces decía el Ministerio Público, para que no me lo pueda yo llevar a las carceletas para que rinda su primera declaración, muéstrame el contrato, le decía. Y él no pudo mostrar el contrato. Porque parece que estaban pegadas las casas, ¿verdad? Parece que estaban pegadas y lo que las despegaba era una puerta, ¿verdad? Entonces aquí es importante, ¿a quién le estoy dando en alquiler la casa? Porque al momento que veamos las prohibiciones más abajo, si esta persona a la que le di en alquiler se le encuentran estas cosas, seguro voy a tener problemas yo como propietario del bien. Servicios, ahí ya sabemos que quién va a pagar los servicios. Puede ser que el propietario del bien decida pagar los servicios. El inquilino dice que en este momento entrega una cantidad de dinero por aquello de que cuando se vaya no estén al día los servicios. Esa cantidad de dinero va a quedar para pagar los servicios. Esto es independiente del depósito. Yo a esto lo coloco independiente del depósito. Y preguntaban el fin de semana que si se debía devolver el depósito. Sí, siempre y cuando el apartamento o el inmueble sea devuelto en las mismas condiciones en que yo lo entregué. Porque si el apartamento no está bien pintado, si el apartamento le faltan llaves, le faltan chapa de la puerta, ese dinero que di en depósito es el que me va a servir para reparar el apartamento. Muchas veces el depósito no alcanza a cubrir todo el daño que se le hace a los inmuebles. Eso de estar poniendo algo para colgar, que se mira muy lindo los apartamentos con cuadros preciosos, pero eso estar abriéndole hoyo a la pared,
Eso provoca también problemas y cómo componer eso, ¿verdad? Entonces aquí los 2,000 quetzales se quedan para cubrir todos lo insolvente que pudieran dejar el apartamento. Prohibiciones, dice. Aquí se dice que al arrendatario se le prohíbe subarrendar total o parcialmente el inmueble, pero se le prohíbe tener en el inmueble sustancias corrosivas, inflamables, dañinas, dice. Aquí no dice todo eso, pero nosotros colocamos, se prohíbe al arrendatario tener en el inmueble sustancias corrosivas, inflamables o explosivas o subversivas. Colocamos todavía. Quiere decir que una persona que quiere vender gas propano no puede alquilar el bien, porque le estamos diciendo que es prohibido que tenga sustancias inflamables en el bien inmueble. Y si las tiene y no nos hace caso, ese es un motivo para pedir el lanzamiento de la persona. Dice que el arrendatario se obliga a mantener en buen estado el bien inmueble, haciendo las reparaciones necesarias, dice, y que cualquier modificación que le quiera hacer al bien inmueble tiene que contar con la autorización expresa del arrendante. De lo contrario, se ve en la necesidad de quitarlas. Y si con el hecho de hacer modificaciones al bien inmueble ha dañado el bien, se ve en la necesidad de repararlo y dejarlo exactamente igual como se lo dio. Todo lo que les estoy diciendo no dice aquí. Yo les digo que eso hay que ponerlo en el contrato, ¿verdad? En este caso se le da al arrendatario mobiliario y equipo. Van a encontrar ustedes muchos contratos de arrendamiento que van a hacer en donde los apartamentos están equipados. En este caso, cuando los apartamentos están equipados, se coloca en el contrato, bueno, usted le está dando un televisor de tantas pulgadas en buen estado de funcionamiento. Cuando llega el propietario y este no enciende, ya tuvo problemas el arrendatario porque tiene que ir a comprar otro. Bueno, se le entrega un amueblado de sala color marfil. Imagínense ustedes dar en alquiler un amueblado de sala color marfil y de tela, y devuelven el apartamento en 2 años. ¿Cómo está ese color marfil? Qué tremendo recibir un apartamento así. Yo hice muchos contratos de arrendamiento de unos apartamentos de zona 13, en donde todos los apartamentos estaban equipados y la señora peleaba por poner pues una estatua de la libertad, pues una estatua de no sé qué, que en la sala tal cosa, que en el baño tal cosa, que hasta los azulejos, el tamaño de los azulejos, se tenía que poner en el contrato de arrendamiento. Entonces eso es elemental porque podemos conseguir un negocio en donde se dedique esta persona a dar en arrendamiento esos bienes y nosotros vamos a ver los contratos. El plazo del contrato, dice, puede darse por vencido si el inquilino falta al pago puntual de 2 rentas convenidas o por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones y aquí pactadas. Aparte de estas condiciones que yo les mencioné aquí, que las tiene el contrato, ustedes quedan en total libertad de pactar lo que gusten en el contrato. Incluso le pueden prohibir al arrendatario a provocar problemas con los vecinos. Le pueden prohibir al arrendatario, aunque los manuales de los condominios están, pero prohibirle relajos, prohibirle bulla, prohibirle que se sienten en la banqueta a tomar bebidas. Todo eso pueden colocarlo ahí, pueden colocarlo. Y aparece una cláusula cuarta, dice que el arrendante hace constar de manera expresa que sobre el inmueble no hay gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos del arrendatario. Y que si en caso lo declarado no fuere cierto, se somete a los tribunales, dice, y que se decida en el juez lo que corresponde. De ahí en la quinta dice que la persona esta acepta el contenido íntegro del contrato y en la sexta cláusula aparece la fiadora y dice que la fiadora mancomunada solidariamente el inquilino por todas las obligaciones contraídas en el presente contrato y sus prórrogas hasta la desocupación efectiva del inmueble y pago de todas las rentas y servicios, renunciando al fuero de su domicilio, señalando como lugar para recibir notificaciones y ahí está fregado.
renuncia al fuero de su domicilio. Eso quiere decir que si yo doy en arrendamiento un contrato aquí en San Marcos y le estoy colocando el contrato de arrendamiento, que la persona que me está recibiendo en arrendamiento mi bien inmueble está renunciando al fuero de su domicilio. Y yo vivo en Guatemala, porque se recuerdan que yo vivo en Guatemala y vivo aquí. Los fines de semana estoy en Guatemala y lunes a veces, pero miércoles generalmente estoy aquí. Ahora todos los lunes estoy aquí. Pero si yo estoy colocando que renuncia al fuero de su domicilio, yo la puedo demandar allá en Guatemala. Y esta pobre aquí, ¿cómo va a ir a solventar su problema allá? Pero ya aquí mismo en el contrato yo puedo colocar que ella, si incumple, me autoriza a embargar sus bienes presentes y futuros de su salario. Yo puedo colocar eso. Y la pobre arrendataria o el pobre arrendatario, como tiene necesidad del bien, va a aceptar todas las condiciones que voy a colocar. Al final termina el contrato y lo lee, enterado de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, así como de la inscripción correspondiente en el registro de la propiedad, lo ratifican, aceptan y firman. Con el notario autorizante que todo lo relaciona, da fe. La firma del arrendante, la firma del arrendatario, la firma del fiador, las palabras ante mí, la firma y sello del notario si es que va a utilizar un sello. Posteriormente aparece aquí un contrato de subarrendamiento. La diferencia del anterior es que en el anterior dice que no se le faculta para subarrendar, pero digamos que en el anterior se faculte para subarrendar. Entonces aquí ya aparece la persona en su calidad de arrendataria, subarrendante, con las mismas condiciones del contrato que a ella le dieron en arrendamiento. Eso quiere decir que si está subarrendando y el apartamento está equipado, eso mismo tenemos que poner en el contrato de subarrendamiento. Aquí no hay más proyecto de contrato de subarrendamiento, dice. Proyecto de contrato de arrendamiento de inmueble rústico. Ese es de inmueble rústico, es para ganadería. Dice qué bonito, ¿verdad? Ganadería y toda la cuestión. El otro es de subarrendamiento. Esas son las diferencias. Es grande el contrato de subarrendamiento. Les cuento que mis alumnos, cuando les ponían a hacer su protocolo, no les gustaba hacer subarrendamientos porque prácticamente en el cuerpo del contrato de subarrendamiento se copia mucho del contrato de arrendamiento. Entonces decían, no, es que esos son dos en uno, y ustedes pónganos a hacer un contrato de arrendamiento, no, subarrendamiento, decían los chicos, ¿verdad? El contrato de subarrendamiento aquí, que nos enseña el doctor, dice que es la oficina subarrendada será destinada para instalar oficinas profesionales, dice. Se prohíbe, dice, subarrendar o ceder este contrato. Queda prohibido a su arrendatario subarrendar la oficina o estacionamiento, dice, o ceder sus derechos en el presente contrato. Los servicios, ¿quién los va a pagar? Los va a pagar el Estado del local. Esto que están en subarrendamiento, ustedes lo pueden pasar al arrendamiento y hacer unas cláusulas completas en el contrato de arrendamiento. Pero al final, lo que les tengo que decir, aquí termino, es de que no importa quién les pague sus honorarios. Generalmente a ustedes los va a contratar el propietario del bien para hacer el contrato. 100% segura. Él los va a contratar. Quien les va a pagar sus honorarios es quien va a ocupar el bien. Pero ustedes tienen que actuar de manera imparcial. Y ustedes deben ver el bienestar del propietario del bien, pero también el bienestar del inquilino, del arrendatario. Porque hay cláusulas en los contratos de arrendamiento que dan en el puro cuello a los pobres arrendatarios. Ya de por sí tienen que pagar una renta, tienen que pagar un depósito, tienen que dar una constancia de trabajo, una constancia de ingresos, un fiador, un renuncio al fuera del domicilio, un me someto a todos los tribunales que elija. Ya mire cuánto. Y hay más.
Entonces, justo es que seamos igual y decirle, bueno, ¿qué va a poner en el negocio? Bueno, voy a poner gas, voy a poner esto para vender. ¿Lo acepta arrendante? Bueno, sí, coloquemos, se permite que pueda poner. Cuestiones subversivas ya no se dan ahorita con la libertad de expresión, que está tan bien, pienso yo, permite que nos demos cuenta de todo. Ya no se tienen aquellos panfletos, ¿verdad?, que se escondían antes y que no se podía publicar, no podíamos escribir, no podíamos publicar, no podíamos, los libros, no podíamos, teníamos que saber cómo se hacían los libros. Y ahorita ya no, ahorita hay una democracia total, dice, ¿verdad? Pero no, son los medios de comunicación los que han permitido que nos enteremos de todo, ¿verdad? Pero antes se encontraban imprentas en los lugares de quién son y qué está pasando. Y viene todo lo que vimos en política criminal el lunes, ¿verdad? Todo lo que dijimos que ahorita, gracias a Dios, ya no funcionan esas cosas. En sí, compañeros, el tema de hoy entonces, el arrendamiento, el subarrendamiento, el usufructo, el uso y la habitación, que son contratos relacionados con el uso que se puede dar a los bienes siempre y cuando medie un contrato tanto dentro como fuera del protocolo y en donde de la forma que inicia el contrato, de esa misma forma tiene que terminar. Esto para garantía de las partes involucradas en los documentos y para garantía del derecho notarial y que el derecho notarial siga próspero, ¿verdad? Que no vaya para atrás el derecho notarial, sino vaya para adelante. Y haya más necesidad de notarios, porque mientras más necesidad de notarios hay, mientras más negocios hay, más necesidad de notarios habrá y más trabajo tendrán ustedes, porque ustedes son los que van a ocupar los puestos que nosotros poco a poco vamos a ir dejando. Eso de los contratos de arrendamiento, si me preguntan cuántos van a tener en su oficina, les digo que al igual que la compraventa van a tener muchísimos, muchos contratos. De 10 contratos, digamos, pueden ser 4 compraventas, pero van a ser 4 de estos y 2 de cualquier otro. Sí van a tener esto, igual que los mutuos. Bueno, los mutuos han ido desapareciendo. Yo creo que esta es la 8ª semana, en la 9ª semana. Aquí tengo la 9ª semana, porque es posible que aquí me quede todas estas semanas, ya no me mueva de aquí. En la 9ª semana tenemos los contratos reales y de garantía, en los contratos reales y de garantía, porque tenemos el contrato mutuo simple, mutuo con garantía hipotecaria, mutuo fiduciario, pero van a ver ustedes ese día de la clase que como esos contratos han desaparecido y van directo a la extinción. Mientras más tecnología hay, para mí esos contratos van directo a la extinción, porque es muy fácil decir, me comprometo. Bueno, ahorita en el momento que estamos viviendo, los bancos le están ofreciendo el dinero a uno. Antes no podíamos prestar 10,000 quetzales y no dábamos una garantía. Hoy nos dan 10,000 para pagar en un mes. Y vamos a un cajero y ya sacamos dinero o vamos al banco y decimos, miren, necesitamos 10,000 quetzales. ¿Tiene usted salario? Sí, aquí está. Así están trabajando los bancos ahorita. Están muy necesitados de colocar dinero, pero vamos a ver y vamos a buscar de darle más vida al contrato de moto y la carta de pago, que es consecuencia del contrato de moto, pero vamos a luchar porque viva el contrato de moto. Veo si no hay preguntas de parte de ustedes, aunque ustedes no preguntan. No, no hay ningún. En el WhatsApp tampoco hay ningún. Bueno, entonces con ustedes estamos muy bien, el tema fue bien entendido. Espero poder partir. Yo con ustedes siempre termino unos minutitos antes, ¿se me da cuenta? Siempre termino unos minutitos antes porque ya quieren cenar. Y yo también ya quiero cenar. Estamos entonces a la orden y no, 3 minutos antes de la 4. Y espero que cualquier duda que tengan la pueden hacer. Mañana espero mandarles un poquito de juicio sumario
porque sí quiero que me analicen ese juicio sumario para que vean ustedes las consecuencias que puede llevar el juicio cuando ustedes hacen un contrato y los llaman como terceros interesados y hasta por una cosa tan sencilla pueden ir a parar a una vía penal en lugar de haberse estado tranquilos en su bufete haciendo contratos de arrendamiento. A veces van, pues se les llama porque es el contrato el que provocó todos los problemas que ahora judicialmente y jurisdiccionalmente se están solventando. Entonces, por eso quiero que me lean del juicio sumario y se los voy a mandar. Pero cuídense mucho y estamos a la orden.